Euron, queridos patitos, vamos a hablar del Fuerte San Cristóbal de Pamplona, del entorno de la capital de Navarra y por qué puede convertirse en un entorno para la memoria histórica. Navarra y el Estado retoman las negociaciones para convertir el llamado Fuerte San Cristóbal en un lugar de memoria. La vicepresidenta del gobierno de Navarra, la señora Hoyo, se reúne con el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, para avanzar en la firma de un protocolo de reparto de responsabilidades entre ambos gobiernos. Se reunieron Alfonso Berlanga, jefe de gabinete del Secretariado de Estado, Zoraida Hijosa, directora general de Atención a las Víctimas y Promoción de la Memoria Democrática, la vicepresidenta Ana Hoyo, el secretario de Estado Fernando Martínez, el director general de Memoria y Convivencia Martín Zabalza y el responsable del Instituto Navarro de la Memoria, José Miguel Gastón. La vicepresidenta segunda y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera del Gobierno de Navarra, Ana Hoyo Ugalde, secretario de Estado de Memoria Democrática del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática del Gobierno de España, Fernando Martínez López, han retomado las negociaciones para sentar las bases que permitan firmar entre Navarra y el Estado un protocolo general en torno al Fuerte San Cristóbal, situado en el Monte Escava, que permita declararlo como lugar de la memoria y se repartan y coordinen las responsabilidades competenciales entre las administraciones para abrir parte del recinto a un uso memorial. Ambos responsables, además de reimpulsar este tema que proviene de la legislatura pasada, han refrendado el compromiso y la apuesta de ambos gobiernos por mantener y reforzar las políticas públicas de memoria y convivencia de cara a este nuevo periodo. Los dos responsables mantuvieron ayer una reunión en Madrid acompañados por sus respectivos equipos. Por parte de Navarra asistieron también el director general de Memoria y Convivencia, Martín Zabalza, y el responsable del Instituto Navarro de la Memoria, José Miguel Gastón. Por parte del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, el secretario de Estado estuvo acompañado por la nueva directora general de Atención a Víctimas y Promoción de la Memoria Democrática, Zoraida Hijosa. Esta primera reunión de la nueva legislatura ha servido para retomar y situar las interlocuciones en este contexto y reimpulsar temas pendientes. Entre ellos se abordaron asuntos como la colaboración sobre programas Fronteras de Hormigón relativa a los búnkeres, o el desarrollo de la Ley Estatal de Memoria Democrática de 2022 y de la propia norma foral con mayor trayectoria. Como sabido, el Ministerio se encuentra en el proceso de elaboración de su primer catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática y del inventario estatal de lugares de memoria democrática, simbología y lugares de memoria. Mientras que Navarra ya tiene declarados 23 lugares de memoria y cuenta con una red de casi un centenar de espacios de memoria. También está actualizando el censo de simbología franquista para seguir avanzando en su retirada. En cuanto al futuro del Fuerte San Cristóbal, ambas partes coincidieron durante este encuentro en la necesidad de suscribir un régimen de colaboración conjunta, sin menoscabo, de contar también con las entidades locales concernidas para el reconocimiento y uso del Fuerte San Cristóbal como lugar de memoria, en el que se definan las actuaciones de cada parte para posibilitar la puesta en uso del inmueble, así como las principales actividades de recuperación, salvaguarda y difusión de la memoria democrática. Tanto el gobierno de Navarra como el gobierno del Estado seguirán intercambiando documentación y avanzando en la concreción y materialización de las propuestas de cara a una próxima firma ya del correspondiente protocolo general de actuaciones sobre este enclave de especial relevancia en el contexto de la memoria. ¿Y por qué es importante el llamado Fuerte de San Cristóbal? En realidad, este fuerte, el fuerte de Alfonso XII, o de San Cristóbal, es una fortaleza militar situada en el Monte Escava, o San Cristóbal, del que toma el nombre popular con el que se le conoce, dentro del término municipal de Anchoain, en la cuenca de Pamplona, la comunidad foral de Navarra, muy cerca de la ciudad de Pamplona. Se ha construido a finales del siglo XIX y a principios del XX. Por su ubicación y altura domina la comarca de la capital Navarra desde el norte, lo que ha provocado que haya estado siempre muy presente en la vida y la historia de la ciudad. El nombre oficial es de Alfonso XII
ya que fue realizado bajo su reinado, como consta en la puerta de entrada. Además son conocidos por el mismo nombre otros dos edificios que le precedieron, como fueron una ermita y un castillo, en el siglo XIII y posteriormente, en el siglo XVI, una basílica dedicados al santo. Fue construido para la defensa de la capital navarra, pero pronto quedó obsoleto por el desarrollo de la tecnología militar y pasó a ser prisión, primero militar y luego civil. En 1938, en el contexto de la Guerra Civil Española, cuando se utilizaba para el encarcelamiento de presos políticos en Navarra, estaba bajo el control de las tropas alzadas contra el gobierno de la Segunda República, los presos allí encarcelados eran considerados contrarios al alzamiento. Se produjo la fuga de 795 presos, de los cuales murieron 206, bien por las labores de persecución, o bien fueron ejecutados posteriormente. En 1941, el destinado al sanatorio de tuberculosos y en 1946 pasó a ser depósito de municiones hasta 1987, cuando será abandonado, pero se mantiene bajo vigilancia militar hasta 1991, que quedó definitivamente abandonado. El 16 de noviembre de 2001 fue declarado bien de interés cultural. La propiedad de las instalaciones se mantiene en el Ministerio de Defensa de España. La construcción, la ejecución del fuerte, comenzaría luego de la guerra carlista, formando parte de la defensa del Pirineo mediante campos atrincherados, del que el fuerte fue el único en ser construido dentro del campo atrincherado de Pamplona. Otros campos atrincherados previstos y tampoco terminados fueron los de Oyarzún, fuertes de Guadalupe, San Marcos y Choritoquieta, en Jaca, Rapitán, en Viescas, Santa Elena, en Canfranc, Col de Ladrones, Batería de Sagüeta y dos torres fusileras en Girona, fuerte de San Julián de Ramís. Esta fortaleza, el mayor tipo poligonal del Pirineo, fue proyectada por el coronel de ingenieros Miguel Ortega y dirigida por el comandante de ingenieros José de Luna y Orfila. Las obras se prolongarían desde 1878 hasta 1919. Para la construcción se dinamitó la cumbre del monte, lo que permitió que se edificara la estructura de 3 pisos en el interior de la montaña, ocultándola del exterior con 2 metros de tierra. Se encuentra rodeada por un foso que impediría un posible ataque de la infantería. La parcela sobre la que se construyó tiene una extensión de 615.000 metros cuadrados, de los cuales 180.000 son de la fortaleza. El fuerte nunca llegó a ser usado con fines defensivos, no tanto por la aparición de la aviación, sino de los cañones de acero con ánima rayada y proyectiles ojivales que duplicaban el alcance y la capacidad de penetración en los muros, lo cual volvió obsoleto este tipo de estructuras. El cuartel de artillería serían las primeras tropas que acogen, son del 4º regimiento de artillería de plaza y posición, con cerca de 1.500 hombres de guarnición. Pero, como hemos comentado antes, sería prisión. En 1929 pasaría a ser penal militar, realizándose las construcciones adecuadas para esta nueva función, para lo cual no había sido concebido, lógicamente, precisando la construcción de muros de separación entre las dependencias carcelarias y las de los guardianes. Estos muros serán demolidos a principios del siglo XXI. Con la Segunda República, en 1931, la instalación se denomina oficialmente Fuerte de San Cristóbal. Sin embargo, ya a raíz de la Revolución de Asturias de 1934 se convirtió en prisión provincial, es decir, prisión civil, hasta julio de 1936. Con el estallido de la Guerra Civil Española pasó a ser cárcel política, cuyos deficientes elementos de condiciones provocarán una alta mortalidad por desnutrición y tuberculosis entre los reclusos. Es decir, aquí ya tenemos un primer elemento de importancia a la hora de entender la memoria histórica respecto a por qué esta cárcel puede tener importancia histórica. El 22 de mayo de 1938, en plena guerra civil, que no terminará hasta el 1 de abril de 1939, prácticamente un año después, pongamos 10 meses, se produciría una fuga masiva de presos. En aquel momento había en la prisión de San Cristóbal 2.487 personas presas. Ese día 14 de ellos matarán al vigilante, accederán a las armas
y emprenderán la huida nada más y nada menos que 795 presos. La mayoría de ellos sin armas, ni conocimiento del terreno, ni en condiciones físicas muy deterioradas. La persecución, los guardias matarán a 207 fugitivos y detendrán al resto, a excepción de 3 que llegaron a la frontera con Francia. De los detenidos, 14 serán fusilados, acusados de ser los cabecillas de la fuga. Se estima que los golpistas del 18 de julio de 1936 llegaron a encarcelar en San Cristóbal nada más y nada menos que a 4.900 personas. En 1941 pasará a ser hospital penitenciario, donde la mayor parte de los enfermos eran tuberculosos. En ese periodo morirán 203 presos que fueron enterrados en los cementerios de 14 pueblos vecinos, hasta que por protestas de los alcaldes por el colapso de sus cementerios se decidió enterrarlos en el conocido como Cementerio de las Botellas. El 6 de julio de 1945 será cerrado el penal. A partir de 1946, tras las debidas adecuaciones, se convierte en depósito de municiones hasta que es abandonado en 1987, pero desmantelado en la presencia militar para funciones de vigilancia hasta 1991, como os he comentado antes. Desde septiembre de 2007, la Sociedad de Ciencias Aranzadi, la Sociedad Cultural Chimparta, junto a la Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra, está procediendo a la exhumación de cadáveres en el cementerio asociado a la prisión, conocido como Cementerio de las Botellas, donde se enterró hasta a 131 presos republicanos a los que, junto al cuerpo, se enterraba una botella con sus datos personales: nombre, profesión, fecha y causa de muerte y origen por indicación del capellán de la prisión, José María Pascual. José María Jimeno Jurío tenía referenciado el lugar como posible cementerio y se procedió al levantamiento y estudio de los cuerpos. Los restos encontrados son de personas que murieron en este recinto carcelario entre los años 1941 y 1944 debido a diversas enfermedades respiratorias como tuberculosis o neumonía. En octubre de 2008, el juez Baltasar Garzón ordenó continuar con la exhumación de este foso. Esta orden pretendía obligar a iniciar o continuar la búsqueda de 19 fosas donde se encuentran víctimas republicanas de la Guerra Civil Española. Esta orden sería paralizada el 7 de noviembre por la Audiencia Nacional a petición de la Fiscalía por no considerar las exhumaciones diligencias necesarias para comprobar el delito o de reconocida urgencia. Posteriormente, el día 18 de noviembre, el juez decidió inhibirse en favor de los juzgados territoriales y finalmente, 10 días después, la Audiencia Nacional dictó que el juez Garzón no puede investigar los delitos franquistas. Decisión tomada con 14 votos a favor y 3 en contra. El Congreso de los Diputados, en noviembre de 2007, por iniciativa de Nafarro Abay, aprobó la inversión de 500.000 euros para tareas de limpieza y acondicionamiento para evitar el derrumbe previsto a lo largo de 2008, que fueron ejecutadas con retraso y finalizarán en mayo de 2009. Estas obras se han eliminado todos los muros que se añadieron para la función de prisión, así como la cocina de la cárcel. Durante los fines de semana del mes de junio de 2009 se abrió al público en visitas guiadas, las que algunas dependencias no fueron mostradas. El Obispado de Pamplona conservó en su poder los datos de los enterrados en el cementerio de las Botellas durante 60 años sin comunicárselo a los familiares, hasta que se realizaron las exhumaciones y estudio en 2008. Los trabajos de exhumación y estudio dieron como resultado la entrega de restos mortales a 44 familias, quedando el resto localizado por si en un futuro aparecieran más descendientes. Se estima que en la prisión de San Cristóbal murieron unos 750 presos en diferentes circunstancias, entre ellos 200 que eran presos gubernativos navarros, que llegaron tras un juicio y que luego fueron fusilados por los falangistas, y 231 que perdieron la vida tras la fuga del 22 de mayo de 1938. Y es que propiamente, como hemos dicho,
En 1938 había 2.487 personas detenidas. En su mayoría dirigentes políticos y sindicales, militantes revolucionarios y republicanos. Estos sufrían de maltratos y vejaciones como palizas, hambre extrema, piojos, habiendo constancia de la muerte por estas condiciones de 305 presos contabilizadas del 1 de enero de 1937 al 6 de julio de 1945. Fecha del cierre convenal. Como se ha relatado con anterioridad, la fuga fue preparada por unos 30 presos que utilizaron la lengua esperanto para no permitir ser contados por la jefatura de la prisión, es decir, para poder comunicarse sin ser entendidos por los demás. La operación se inició a la hora de la cena, momento en que había más dispersión de los guardianes. En distintos grupos fueron desarmando a varios de ellos y tras coger su armamento se dirigieron a donde estaban cenando la compañía de soldados de guardia. Un soldado puso resistencia y moriría como consecuencia de un golpe con una barra. Posteriormente se rindieron los soldados en las garitas. Una media hora, el fuerte fue tomado por los reclusos, que luego salieron de las instalaciones de la prisión. Un soldado que volvía de Pamplona percibió lo que estaba ocurriendo y bajó a la ciudad a dar la voz de alarma. Además, un preso, el falangista Ángel Alcázar de Velasco, encarcelado tras los sucesos de abril de 1977 en Salamanca, también corrió a monte abajo para avisar. Cuando los camiones de los militares con reflectores se acercaron hacia el fuerte, algunos de los presos desistieron de la fuga, de tal forma que fueron contabilizados 1.692 presos a las 3:30 de la madrugada. Se fueron, por lo tanto, 795 de los detenidos que iban mal calzados y vestidos, desnutridos, con escasos fusiles y en desbandada, sin organizar un plan de huida. Se inició inmediatamente la caza de los mismos, que sin resistencia fueron abatidos o detenidos. Consta que el mismo día 23 se detuvieron 259 evadidos. Para el día 24 ya eran 445. El último capturado fue el día 14 de agosto, 3 meses después, siendo apodado Tarzán por haber aguantado tanto tiempo solo en el monte. De los 795 fugados fueron detenidos 585, pasando solo 3 de ellos la frontera francesa. Se identificaron 187 cadáveres, a los que hay que añadir 20 muertos más sin identificar. Esto da, según la contabilidad del fuerte, 4 más que pudieran ser huidos por la represión en la retaguardia, encontrados tras las pesquisas desarrolladas para capturar a los fugados del fuerte, aunque la mayor parte pereció en Escabarte, que es la cara norte del monte, en Olaibar y en Baztán. La mayoría está registrada en Ansoain, en la falda sur del monte. De los capturados, 17 fueron sometidos a juicio, acusados de ser cabecillas. Uno fue internado en el manicomio de Pamplona y 14 de ellos fueron condenados a muerte. Estos fueron fusilados en la vuelta del castillo, detrás de la ciudadela, el 8 de septiembre de ese mismo año. Gerardo Aguado Gómez, Teodoro Aguado Gómez, Bautista Álvarez Blanco, Calisto Carbonero Nieto, Antonio Casas Mateo, Daniel Elorza Ormachea, Antonio Escudero Alconero, Ricardo Fernández Cabal, Francisco Herrero Casado, Francisco Hervás Salomé, Primitivo Miguel Frechilla, Miguel Nieto Gallego, Rafael Pérez García, Baltasar Rabanillo Rodríguez. En las posteriores diligencias aparece el delator falangista Ángel Alcázar de Velasco, que vio reducida su pena. Con la reducción de penas también se vieron beneficiados otros 60 internos por colaborar. El director del establecimiento, Alfonso de Rojas, fue destituido de su cargo luego del hecho. Seguidamente se hace una referencia según su origen de los abatidos en los montes de mayor a menor cuantía. 26 eran de Pontevedra, 21 de Valladolid, 17 de Segovia, 14 de A Coruña, 13 de León, 9 de Salamanca, 8 eran de Navarra, 7 de Burgos, 6 de Cáceres, 5 de Asturias, los mismos que de Orense y de Vizcaya, respectivamente. 4 de cada una de las provincias de Álava, Cantabria, Lugo. 3 de Guipúzcoa, lo mismo que de Jaén, Palencia y La Rioja. 2 de Barcelona, también de Ciudad Real, de Huelva, de Madrid, de Portugal, de Toledo, de Valencia, de Zamora y Zaragoza.
y un representante de Alicante, Ávila, Badajoz, Cádiz, Cuenca, Granada, Murcia y Soria. En total, estos muertos como consecuencia de la fuga ascendió a 206 personas. Por supuesto, en 1988, con motivo del 50 aniversario, se erigió un monumento en homenaje a los fugados y caídos por la libertad y por la república, que se encuentra escondido entre la maleza en un tramo descendente del monte Ezcaba. Será vandalizado en 3 ocasiones, y la última fue destruido a mazazos en agosto de 2009 por miembros de extrema derecha. Este último ataque fue condenado por todos los partidos políticos, con excepción del Partido Popular de Navarra, en homenaje a las 206 víctimas mortales del fuerte, de las que se tiene constancia su enterramiento en varios cementerios de las proximidades al Monte Ezcaba. Se están colocando 12 placas con sus nombres desde mayo de 2009. Se instalarán en Aizcoain con el nombre de los 10 presos, en Ansoain 20 nombres, en Añezcar 15, en Artica 17, en Barañain 12, en Berrio Plano 14, en Berriosuso 13, en Berrizar 47, en El Carte 17, en La Regueta 12, en Loza 15, en Oteiza 13. En algunos casos han sido destruidas de forma vandálica, como en el caso de Ártica y Aizoain, entre otros ataques. El ejército abandonó esa situación en 1987, quedando el retén militar de vigilancia hasta 1991, y que evidentemente esa situación en el momento actual parece que puede revertirse con ese acuerdo respecto al fuerte San Cristóbal, que pudiera llevar a poder ser un centro de la memoria, tal y como se establece con esa posible negociación entre el Estado y la comunidad foral. Veremos en qué puede quedar la situación, porque evidentemente esa negociación llevará posiblemente a la deseada propuesta de que se llegue a ese fin, en cuanto a que ambas partes coincidieron durante este encuentro en la necesidad de suscribir un régimen de colaboración conjunta en donde se reconozca y se use el fuerte como lugar de memoria, en el que se definan las actuaciones de cada parte para posibilitar esa puesta en uso del inmueble, la recuperación, salvaguardia y difusión de la memoria democrática. Tanto el gobierno de Navarra como el gobierno de Estado seguirán intercambiando documentación y avanzando en la concreción y materialización de las propuestas de cara a una próxima firma ya del correspondiente protocolo de actuaciones sobre el enclave de especial relevancia en el contexto de la memoria. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, beti bien.